Entonces vamos a arrancar. Vamos a empezar entonces la clase hoy con el primer concepto de integral, porque la integral hay que comprenderla de dos maneras básicas. Hay dos maneras, entonces vamos a empezar con integrales. Hay dos maneras de comprender la integral. La primera es como conjunto de primitivas. Esto ya lo deben haber visto con María Nieves, que esto sí lo da bien. Porque, a ver, supongamos que yo tengo, voy a poner un conjunto de funciones. A ver, voy a poner f de x, x cuadrado más 3, f1. Una segunda función, f de x, x cuadrado menos 10. f3 de x, x cuadrado más 100, más 1000, qué sé yo. f4 de x, x cuadrado menos pi. Y así voy a poner, qué sé yo, puedo poner un montón de estas funciones. ¿Qué ven en común de estas funciones ustedes? Las X, Son todas cuadráticas. Sí. claro. ¿Se dan cuenta cómo Son piensan? todas primitivas. ¿Y cómo Sí. saben que son primitivas? ¿Primitivas de quién? Porque es una F, es una F grande. Tienen todas las derivadas de todas estas funciones tienen la misma derivada. Ahora sí, es Claro, tenés razón, muy bien. Ahí está. f1' de x es 2x. f'2 de x es 2x. f'3 de x es 2x. f'4 de x es 2x. O sea que esta función f de x es la misma para todo. Quiere decir que cualquier función f de x que tenga la pinta x cuadrado más una constante, su derivada es igual a 2x. Es decir, ¿qué es la integral indefinida? Que es la primera forma de ver la integral. O sea, la primera manera de la integral es definir ese conjunto de primitivas. El conjunto de primitivas, que se llama integral indefinida, viene formado por este conjunto de funciones. En este ejemplo estamos hablando, ¿no? Este conjunto es lo que se llama integral. O sea que la integral no es un número, es un conjunto de funciones. ¿Entienden? Sí, La integral es un conjunto de funciones. Entonces, este conjunto de funciones, la integral, es el conjunto de f de x formado, ¿sí?, por todas las f de x, ¿sí?, con x perteneciente a los números reales, tal que cumple que f' de x me da una función única f de x. Eso es el conjunto de primitivas. ¿Entienden lo cual es, que es una integral? No es un número, una función, como es la derivada. Si yo derivo una función, si yo derivo la función, a ver, x cubo, ¿qué me da la derivada de x cubo? la derivada de 3x cuadrado. Esto no es un conjunto, es única. No hay otra. La derivada tiene resultado único. ¿Entienden? Mientras que la integral es un conjunto de funciones primitivas. A ese conjunto de funciones primitivas es tal
que la derivada de ese conjunto, de cada uno de los elementos de ese conjunto, da una única función. ¿Qué es? Porque siempre va a ser más una constante, Jorge, que es un conjunto Exacto. porque Hace que siempre está la constante. las primitivas tenga una única constante. Quiere decir que cada vez que yo hablo de un conjunto de primitivas, estas funciones solo difieren en una constante. Primer teorema del cálculo integral. Todo conjunto de primitivas difiere en una constante, que es un número real. ¿Escucharon? Bien, Este conjunto de primitivas que cumplen esta condición no se escribe así. La escritura de este conjunto es tal que f de x más la constante es igual a la integral de f de x de x. O sea, este conjunto es la integral, que es este conjunto, es esto. Esta notación habla de este conjunto. ¿Entienden? Esta es la forma de escribir el conjunto de primitivas. ¿Se entendió? sí. Sí, Jorge. Estoy seguro que no lo explico de esta manera. No, sí lo de la constante, que siempre esto de las primitivas, pero nunca con el teorema y Entonces, así. Pero esto sí, da más o lugar menos. a que teorema 1, esto no lo voy a demostrar algunos teoremas no los voy a demostrar porque va a llevar mucho tiempo. Teorema 1, todo conjunto de primitivas, vamos a salir nosotros así tengo más lugar para escribir. Todo conjunto de primitivas difieren en una constante. Ese es un teorema. Y se puede demostrar esto. Fíjense que la condición es que ese conjunto de primitivas, que llamé f de x, para todo x real, hace que su derivada sea igual a una única función f de x. ¿Está? Muy bien. Pero esta no es la única manera de ver a la integral. La integral, esto es como conjunto de primitivas. ¿Está bien? Y de acá se aparecen todas las formas de encontrar ese conjunto. Porque los métodos de integración, que deben haber visto algunos métodos, ¿qué son los métodos? Los métodos sirven para buscar este conjunto. Cuando conociendo, ¿a quién? A f de x. O sea, el método es, dado que conozco a f de x, que cumple que su derivada es ella, lo que hago es buscar este conjunto, porque yo ¿qué busco? F de x más e busco. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden eso? Los métodos que habrán aprendido, las inmediatas, por sustitución, ¿vieron los métodos? Por Sí, partes, bueno, todos esos métodos se centran en encontrar este conjunto de integrales, de integración. La integral es eso, es un conjunto. A ver si quedó claro esto. Sí, sí. ¿Eh? sí. Esto vale para las integrales dobles, múltiples, todas las integrales cumplen con esto. No importa qué tipo de integral sea. ¿Entienden? No sé si Sí, queda. siempre volvemos al conjunto del principio, cuando Exacto. resolvemos justamente una integral. Y este es el motivo por el cual la integral no es una operación inversa a la derivada. ¿Por qué motivo? Porque una derivada es única, mientras que una integral es un conjunto.
Claro, justamente esto de la constante, siempre puede diferir en la constante. Ujú. Hay una operación que es los operadores de derivación e integración. Uno puede observar esto acá, que la derivada de f de x más la constante de este conjunto, de todo este conjunto, porque recuerden que esto es un conjunto, siempre me da f de x. Lo que yo llamo derivada no es la derivada, porque a ver, hay que entender esto, que la derivada de esto es la derivada de f de x, porque es la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Y la derivada de una constante es 0, por lo tanto esto es la derivada de f de x de x. ¿Y qué es la derivada de f de x? F' de x. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Si yo derivo, tiene que ser igual a qué cosa? A la derivada de esta cosa de integración, ¿no? Porque si yo derivé de este lado de la ecuación, tengo que derivar de este otro lado, ¿no? Y para que me dé esta f' de x y se cumpla con esta condición, no le queda otro remedio que a esta cuenta que ustedes ven acá, cancelar el operador de la derivada con el operador de la integral. Porque si no, no me da f de x para que se cumpla qué cosa de estos dos resultados que se tiene que cumplir. La que, La igualdad. la igualdad. Porque estas dos cosas son iguales. ¿Se dan cuenta? Esto se llama aniquilación de operadores. Este es el operador diferencial y esta S estirada con este diferencial es el operador integral. Eso después, si uno hace un buen análisis, explicaría por qué eso es así. Pero bueno, por ahora no voy a entrar en tanto detalle porque esta es la integral inmediata e indefinida la que no me interesa. Esta es una forma de ver la integral. No sé si quedó claro. Todos estos detalles no sé si lo vieron con tanto detalle. Eso me preocupa a veces cuando no venís. ¿Se dan cuenta cómo se ve esto? Que esta derivada da f' de x. Que es justamente lo que se tiene que cumplir en este conjunto, para que se cumpla el conjunto de primitivas. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se opera con esto? ¿Qué es? Sí, sí. Sí, Sí, me dice. Y no lo habíamos visto así, creo, esa Sí. definición. Porque esta es la definición correcta que tiene una integral indefinida. Después podemos hablar de los métodos de búsqueda, que eso es otra cosa, para encontrar esta relación entre f' mayúscula de x con f de x. ¿Está claro? Después podemos hablar de esos métodos. Los métodos es consecuencia de este conjunto. Están relacionados con este conjunto, porque los métodos buscan este conjunto. Entonces se usan técnicas para buscar ese conjunto. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? En eso no nos vamos a centrar hoy porque eso sí lo vieron y eso generalmente lo ven bien, porque se centran en dar una mala definición de esto sin quedar muy claro qué es, aceptan esto por decreto sin entender que no es esto el decreto es esta definición de acá arriba, este conjunto es la definición. Esta es la definición de integral. Definición 1 si quieren. Ese conjunto es la definición de integral. De integral indefinida. Eso no tiene nada que ver ni con Riemann ni con nadie. Es como conjunto de primitivas. No sé si está claro, chicos. Esto es importante porque si ustedes enseñan análisis matemático de entrada, un pequeño concepto, es lo único que tendrían que enseñar de integrales. Sí, Vanessa, decime. No, no, re bien. ¿Sí? ¿Quedó bien? Sí. A ver, ¿los demás? Bien. Vamos ahora a bien, bien, introducir... bien. ¿Eh? No, bien, bien, bien. Bien. Vamos a introducir ahora la integral como suma continua, que es la otra versión, que es la versión original de la integral. La integral como suma continua. Es la otra versión de la integral. Me van a decir, ¿suma continua de qué? Ahora vamos a ver qué es suma continua de qué. Esta es la integral indefinida. Ahora vamos a la integral
la segunda versión, definida. Definida, pero no definida de cualquier manera, porque yo puedo tener muchas integrales definidas. La integral definida como suma continua. Y ahora van a ver por qué se dice así. Para dar esta definición, necesitamos un par de cosas previas, porque hay que definir cosas previas. Lo primero que hay que definir es lo que se llama esta integral se va a definir, vamos a entender primero, la vamos a definir como suma continua, como a través de una función se define. Esta integral se va a definir, todavía no lo voy a definir porque me faltan cosas, a través de una función f, ¿sí?, que está definida en un intervalo AB, cerrado y acotado, y mande a los números reales su imagen, tal que f siempre es positiva para todo x que esté en ese intervalo. O sea que es una función positiva. ¿Estamos de acuerdo? Cuando cumpla con eso, esta integral definida se va a definir como suma continua de áreas. Cuando f no sea positiva, va a ser como suma continua de nada. ¿Está claro? ¿Entienden lo que digo? Solamente si f es positiva, se va a definir como suma continua de áreas, de área, bajo f, bajo la curva de esta función. Pero solo si f es positiva. ¿Queda claro esta premisa que tenemos que tener en cuenta? La pongo ahora porque esta premisa se pone en todas las definiciones y teoremas que vamos a hacer. Entonces, ¿saben qué hice? Para no escribir tanto, la pongo de entrada y después no la pongo más. Pero ya sabemos que estamos bajo esa premisa. Vamos a definir la integral definida como suma continua de áreas, no como suma continua de cualquier otra verdura, ni como suma continua genérica de nada, abstracta. ¿Está claro esto? A ver si quedó claro esto que estoy diciendo. Sí. Sí. Luisina dice que sí, los demás no me dicen nada, pero bueno, supongo que está claro. Vamos bien, profe, sí. Vamos muy bien, muy bien. Vamos entonces vamos a trabajar un poquito con el intervalo. Miren todo lo que hice acá. Dirán, ¿qué serán todas esas cuentas que hizo? A la No sé- miércoles no era tan simple como lo teníamos. ¿Cómo? Lo veía más No, simple. que claro, miércoles que tenía cosas adentro en realidad. Miren cómo lo amplía el intervalo para que lo veamos bien. Vamos a trabajar ahora un poco con el intervalo. Lo primero que vamos a definir en este intervalo AB, cerrado y acotado y pintado de celeste. Mirá, el que quiere celeste, que le cueste. Me van a decir, ¿qué son esos deslizadores que metiste ahí arriba? Bueno, ya vamos a hablar de esos deslizadores. Muy bien. La idea, primero, para poder definir la integral como suma continua, vamos a definir en este intervalo lo que se llama una partición del intervalo. ¿Está claro? Primera definición. Voy a escribirla. Definición 1. O definición 2, porque la primera fue la de la integral indefinida. Definición 1. O 2, perdón. Se define una partición. Miren que todo esto lo vamos a definir cuando tengamos una f, acuérdense, con esta condición, ¿eh? Podría ser igual a 0 también. Con el 0 lo podemos incluir. Se define una partición de un intervalo. ¿Qué tipo de intervalo dijimos que son? Cerrado y acotado. continuo. Cerrado. Muy bien.
Un intervalo, perdón, acá no vale igual. Es estricto. Incluido en los números reales. Al conjunto, miren que, fíjense que estoy usando el término conjunto para definir una partición, ¿eh? Recuerden que el término conjunto les dije que no se define, es un término primitivo de la matemática, formado por, lo vamos a llamar P, como va a ser una partición, no vamos a ser muy original, lo vamos a llamar P, al conjunto formado por valores x0, x1, x2, xn, tales que, miren, cuidado acá, ¿qué se tiene que cumplir en esta definición para hablar de una partición? Que x0, que A sea igual a x0, al primer elemento, el primer elemento del intervalo, y esto sea menor que x, vamos a llamarlo x1, menor que x2, menor que xn, donde xn va a ser igual a b. B. ¿Está bien? Eso es una partición del intervalo. De tal forma, estamos definiendo, de tal forma que la B queda subdividido en subintervalos ¿De qué manera son los subintervalos? Vamos a poner algunos. Mirá. Los subintervalos con los que queda dividido son los siguientes. x1 menos x0, coma. x2 menos x1, coma. Perdón, lo vamos a poner, perdón, cerrados, ¿no? Disculpen, estoy comiendo, son cerrados. x2 menos x1. Entonces, en general, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a quedar subdivididos? Entre xi menos xi menos 1. Con i variando de 1, 2, hasta n. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esta es una subdivisión de este intervalo. No sé si quedó claro. O sea que yo puedo agarrar ese intervalo AB que acabo de dibujar en el GeoGebra y dividirlo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿O no se entiende nada? Sí, Sí, sí. se entiende, sí, sí. Pero a mí no me interesa una partición cualquiera para definir la integral como suma continua de áreas. Me interesa una segunda definición que se basa en esta, que es una definición que habla sobre una partición regular. ¿Escucharon? Entonces, definición 3, vamos a hablar de una partición regular. Se define. Fíjense en un detalle, que estos valores xi menos 1 siempre están comprendidos entre x1 menos x0 y xn menos 1 menos xn menos xn menos 1. O sea, hay un valor, si uno esto lo piensa como un conjunto de estos intervalos, hay un valor que es el mínimo de todos, el que está por debajo de todos, y el máximo que está por encima de todos. O sea que es un conjunto acotado, si uno quisiera esto que tienen acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acotado de las dos formas, inferior y superiormente. No es cualquier verdura. ¿Me siguen hasta ahí? Todos estos datos que estoy tirando son importantes para la definición.
Ahora vamos a definir una partición. Estoy seguro que no dijo nada de esto, María Nieves. Regular. ¿Saben lo que es una partición regular? De un intervalo AB. Se define a una partición regular de un intervalo B al conjunto definido en la definición 2. ¿Qué conjunto? Este que tengo acá. De tal forma que los subintervalos, miren, ¿qué subintervalos? Estos que acabamos de poner acá abajo, que los subintervalos xy menos xy menos 1 que están incluidos en ese conjunto de números reales, son todos iguales. O sea que una partición regular no es cualquier cosa. Para hablar de una partición regular tengo que hablar de que cada subintervalo que logré son todos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Dada esta condición, se puede armar un nuevo conjunto de tal manera que, ¿qué se puede armar? Un nuevo conjunto PDN, fíjense que teníamos X1, X2, bueno, que va a estar formado, fíjense, por los siguientes elementos. El extremo A va a ser el primer elemento, o sea, el X0. El segundo elemento va a ser A más delta X. Ahora vamos a hablar de quiénes son estos elementos que pongo acá. El segundo elemento es A más 2 delta X. El tercer elemento es A más 3 delta X. Y el último elemento es A más N por delta X. Estos son los nuevos puntos, cuando la partición es regular. Van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que acabamos de hacer? Bueno, miren. Tengo esta partición regular, quiere decir, ahora tenemos que poner dónde, y hay que aclarar cosas. ¿Qué cosas vamos a aclarar? Primero, ¿quién es delta X? Delta X es simplemente el extremo total del intervalo, o sea, el extremo superior, menos el extremo inferior, dividido el número de elementos que voy a tomar de ese intervalo dividido. Por ejemplo, si la partición n es el número de particiones. ¿Está bien? ¿Se entendió? Quiere decir que una partición cualquiera, P sub i, va a ser de la forma formada por el conjunto, fíjense, A más I por delta X, donde I es el número de orden de la partición. Ahora lo vamos a ver todo en el gráfico, todo esto, ¿eh? No se preocupen. Y varía contando de 1 a ver si le puse bien, y varía contando, déjenme ver el contador, perdón, de 1 no, de 0 a n. Porque si no, no tengo el primero que es A. El primero que tengo que obtener es A. Fíjense en un detalle. Si agarro esta ecuación, delta X
que es b menos a sobre n, yo puedo escribir que b, por ejemplo, es de la forma a más n por delta x. Quiere decir que el último término de la partición que yo tengo acá, ¿ven? Es b. Esto tiene que suceder. No sé si se ve esto. ¿Está bien? Pero cualquier término intermedio se tiene que poder escribir así, donde i cuenta los términos intermedios. ¿Cuál les cuenta i? I cuenta 1 delta x, 2 delta x, 3 delta x, n delta x, pero n es el último. Por lo tanto, cuando yo meta delta x, acá, ustedes ponen delta x, ponen b menos a sobre n, se simplifican las n, se simplifican las a, y queda que b es igual a b. O sea que este es el último término, o sea que este término es b. ¿Se entiende? Díganme si entendieron eso. ¿Se dan cuenta que esto No. es consistente? ¿No? No. ¿No entienden el contador? ¿Y por qué no me hablan si no entienden? No, lo que no entendí es cómo llegás de B es igual a B. Si delta x es b menos a sobre n, esto es a más n por b menos a sobre n. Ok, ya está. ¿Se vio ahora la pregunta? Sí, No me era me una pregunto. preguntonta, pero está bien, no lo había entendido. No importa porque no lo viste, y si no lo ves tenés que preguntar. A veces no se ve, uno está anotando y no, justo en eso no prestó atención. Acá me faltó el igual, ¿eh? En el i. Este es el contador. Este es el número de orden, es un contador. Ahora vamos a ver qué es un contador. ¿Está bien? No hicieron todo esto con María Nieves, ¿no? Estaría haciendo todo el cohete, ¿no? No definieron esta partición regular. Le hizo algo gráficamente, partió, algo me acuerdo por allá hace como 2 años, pero algo hizo, me parece. Hizo el dibujo y lo hizo gráficamente las particiones, en Ah, rectángulos más chicos, algo de eso. perfecto. Entonces, fijémonos lo siguiente, a ver esta fórmula, que es la fórmula del contador. Cada P sub i, cada elemento de la partición. Este sería, por ejemplo, este sería P1, este sería P2, este sería P3, este sería P4. Por acá estaría PI y este es PN. Se ve el último con N. Cada PI es esta cosita que está acá, ¿ven? Donde I va contando. De 0, acá no porque acá sería del 0 por delta X, o sea que acá N vale, I vale 0, así que por eso puedo tomar el 0. Y acá I vale N en el último, ¿sí? Para que quede B, si no, no queda B. Pero cada valor intermedio tiene esta forma. No sé si lo ven. ¿Entienden? Que cada valor intermedio tiene esa forma. Ya se perdieron como turco en la neblina. No, Vamos a poner no, un ejemplo para esto, porque si no, supongamos que yo tengo el intervalo AB, no importa quién es A y quién es B, pero supónganse que yo tengo un intervalo AB, cualquiera, y lo quiero dividir o partir, hacer una partición, a ponerlo bien, dado AB real, siempre le pongo el igual, y acá no va el igual, es un estricto, la inclusión, dado AB real, dividir o partir, lo mismo, dividirlo en una partición P5, ¿sí? Regular. ¿Qué le estoy pidiendo que haga? A ver, si vamos con esta definición. Le estoy pidiendo buscar a Iguales. P5. Sí, escucho. Que sean iguales, las partes sean iguales. Bueno, para que sean iguales se tiene que cumplir todo esto. Fíjate que cualquier xy menos 1 es un delta x, ¿no? Delta x, si vos querés, también lo podés escribir como xy menos 1. ¿Te das cuenta? Porque cada una de estas cosas es la resta entre un número y el anterior. Por ejemplo, si yo voy a partir la primera sería x0 menos x1. A ver, vamos por parte. Lo voy a hacer por separado. A ver. Si lo escribimos como está acá.
A ver, sería la primera. Vamos a hacer la división del intervalo. Vamos a suponer, yo tengo x1 menos x0 sería el primero. ¿Está bien? Las particiones deberían ser así. Esta sería P1. O P0. O, no sé, P1 le ponemos. Después tenemos, esa tiene que ser igual. ¿A quién tiene que ser igual? Esa partición. Tiene que ser igual a x2 menos x1, ¿no? Esta es P1. Esta es P2. Esta tiene que ser igual a quién. X3 menos X2. Esta es P3. Esta tiene que ser igual a quién. X4 menos X3. Y esta tiene que ser igual a quién. X5 menos X4. Y se terminaron. P1, P2, P3, P4 y P5. Quiere decir que acá estoy sacando los XY menos los XY menos 1. ¿Está bien? Que son estas cosas que escribí acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son? Sí. 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 A ver. Pero cada una de estas cosas la vamos a llamar delta X, porque son todas iguales. Quiere decir que esto es delta X, esto es delta X, no importa cómo se llamen. Estos son mis delta X, ¿ven? Valen todo lo mismo. Pero mi partición es un conjunto formado, miren, Pn, o sea, en este caso P5, se va a formar por P1, ¿sí? Porque fíjense que ¿esto qué es? Todo esto. Si yo pongo I entre los extremos. Esto sería delta X5, porque tengo 5 elementos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo hubiera partido... Esto serían las distancias que hay entre cada elemento de la partición, entre X0, X1, X2, X3, X4 y X5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, fíjense que la partición me dice que tiene que respetar este conjunto. Quiere decir que si yo tomo a P1, P1 va a tener esta definición. Va a ser, si ustedes se fijan, según esto sería X0, el punto X0, sería el que va acá, vendría dado por A más 0 por delta X5. O sea que esto es igual a, porque 0 por delta X5 es 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero miren el punto P sub 2, ¿quién es? La partición P sub 2, no el punto. Sería X1, ¿no? Esto es A más 1 por delta X5. O sea que esto es A más 1 por X. ¿Qué X? X2 menos X1. X2 menos X1, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos o no? ¿Sí? Por acá P3 sí. Sí, 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 sí. sería X2. A veces, para no ponerle PC, P1, P2, P3, acá se le pone P0, P1, P2, P3 y P4. Suena bien también. Se puede hacer eso. ¿Entienden lo que digo? Pero se puede contar la partición para que quede en concordancia con los valores de los puntos que estamos nombrando. ¿Entienden lo que digo? La partición. Pero se puede equivocar a alguien y pensar que hay 4 particiones si uno la pone así, ¿ven? ¿Entienden? Si quieren la ponemos así, se ve más concordante, ¿no? Si quieren, pero recuerden que no importa esto. Esto es un nombre nada más. Las P. P0, a veces hay libros que lo ponen de una manera y hay libros que lo ponen de otra. Entonces ahí empiezan las confusiones. ¿Está?
Si quieren ponemos todo en concordancia. Fíjense que acá como hubiera quedado acá arriba, que yo no lo hice, sería 0 por x1 menos x0, ¿no? El primero. ¿Ven? ¿Se ve? No sé si se ve esto. El segundo sería a por 2 por delta x5. Sería a más 2 Sí, por x3 x3 menos x2. x2, perdón. Y ahora vienen, faltan, son 5, ¿no? Son 5. Hasta P4 vamos a tener. ¿Se ve? Pero en realidad son 5 en realidad. P3 sería x3, que sería a más 3 por delta x. 5 igual a más 2 más 3 veces x, ¿cuánto? 4 x4 menos x3. Y el último, P4, x4 igual a más 4 por delta x5 igual a más 4 por x5 menos x4. No sé si está claro. ¿Se dan cuenta que el primero solo da A? ¿Vamos bien? Sí, sí. Muy bien. Ahí tenemos las particiones regulares del intervalo. Eso es una partición regular. Los que cumplen con todas estas condiciones. Y puse ese ejemplo para que lo vean. ¿Quieren que lo miremos en el GeoGebra como lo hice? Vamos a mirarlo. En el GeoGebra tienen distancias. Fíjense que elegí ese intervalo donde haya números negativos también. Y puse dos contadores, dos deslizadores, donde uno es el contador I y el otro es el valor de N. N me va a indicar el número de divisiones que yo haga en el intervalo. N va a ser el número de divisiones. Si lo divido una vez, va a partir en 1. Si lo divido una vez, tengo el intervalo completo. ¿Está bien? Si lo divido en 2 veces, tendría que tener 2 subintervalos. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, puedo poner esta partición del intervalo, ¿no? Si lo divido una vez, no lo tengo. ¿Está bien? Díganme si lo ven bien. Si n vale 1, ¿la i cuánto vale? Si estoy en el primer lugar, ¿cuánto tendría que valer la i? Si 1. tengo 1, no la divido en nada. ¿Cuántas veces voy a contar eso? Ninguna vez, porque ya lo tengo. Ser cero. 0. ¿Se dan cuenta? Porque el intervalo es todo este largo. Hasta ahora no lo dividí porque tengo un solo intervalo. No hay ninguna división. Recuerden que el i cuenta las divisiones. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está bien? Si n vale 2, si el n vale 2, ¿cuántos subintervalos tengo? Si el n vale 2. ¿Cuántos subintervalos hay? Fíjense, i vale 1 y 2. ¿Cuántos subintervalos tiene? La i cuenta de 1 a 2, ¿no? 2. Claro. ¿Se ve? Lo que hace la i. ¿Cuántos teníamos nosotros recién? 5. 5. Bueno, vamos a dibujarlos. Dos, 3, 4 y 5. A ver si los dibujó bien. Me los dibujó mal, me parece. Ahí tengo, ahí está. Ahí dividí el n en 5. Ahora los vamos a contar. Ese es el primero. La i cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Entienden lo que hace la i? La i es el contador. Cuenta la cantidad de subdivisiones que vamos a meter en el intervalo. Lo dividía en 5 partes y las contó 5. ¿Se ve la cantidad? Ujú. Este sería el x0, este es el x1, este el x2, este el x3, este el x4 y este el x5. ¿Se ve o no se ve? ¿Quiénes serían los delta x? Sería, en este caso,
menos 1,4, menos menos 2, menos 0,8, menos menos 1,4, menos 0,2, menos menos 0,8, 0,4 menos menos 0,2, 1 menos 0,4. ¿Se ve o no se ve? Sí, claro. Más claro no lo pueden ver, ¿eh? Ujú. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Lo que estamos viendo? Sí. Esto lo calculé en el GeoGebra. Fíjense, el XY es A, lo cargué igual como está, ¿ven? Más delta XY. Delta X por Y. ¿Ven la fórmula? La misma fórmula que yo usé, cargué A y B fijo, y después armé la fórmula. Y después escribí el XY menos 1. Me van a decir, ¿cómo saco el XY menos 1? Y bueno, le resté 1 al XY. Porque preciso a este y a este, para cualquier genérico, ¿no? Si no, ¿cómo armo la fórmula? Yo acá saqué el XY. ¿Entienden? Si quiero el XY menos 1, ¿cómo lo saco? Estos son los XY que yo saqué acá. Serían los que van acá. Pero yo para armar la resta y sacar el delta X preciso el XY menos 1. ¿Cómo saco el XY menos 1? ¿Cómo se hace? ¿Cómo saqué a este? Sería XY menos 1 va a ser... ¿Cómo va a ser? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo lo hacemos? Si quiero el XY menos 1. Esto es como si fuera... No importa que sea menos 1, porque esto es un nombre. Sería A... ¿Qué sería? Más y menos 1. No, Porque acá estoy contando con los I. Y acá tendría que contar con los I menos 1. claro, Menos claro. 1 por delta X5 en este caso, ¿no? ¿Está bien? Sí, Entonces, cuando I vale 1, tengo el X0. Quiere decir que estoy en el primer lugar. Cuando I vale 2, tengo el X1. Está corrido un lugar ahora. ¿Se dan cuenta? Si tengo el X, I no puede valer 0. I tiene que valer 1, 2, 3, hasta N. ¿Está bien? Porque cuando valga 1, tengo el X0. Si I vale 1, tengo el X0. Y ahí X0 es igual a A. ¿Se dan cuenta que se vuelve a cumplir lo que tenía, ¿no? ¿Se ve? Está corrido en un lugar. ¿Se entiende esto? claro. Sí, Bueno, esta es la otra partición que ustedes necesitan para cargar en el GeoGebra. Yo lo cargué y fíjense cómo lo puse. Para sacar la resta. Cada resta, fíjense que después, ¿ven? Acá lo tienen, acá se los muestro. XY menos 1, ¿sí? Menos delta X le puse. Porque ¿sabés por qué lo puse así? Porque fíjense en una cosa también, lo puedo hacer de la siguiente manera. Como tengo el XY acá, si tengo XY menos XY menos 1 y ya calculé el delta X, ¿no? Esto es delta X. En este caso delta X5, ¿no? Porque tengo 5. Quiere decir que puedo agarrar y despejar el XY menos 1 de esta ecuación, ¿no? Puedo decir que XY menos 1 es XY, ¿no? Menos delta X, que es lo que así lo cargué en el GeoGebra. Prueben que esto es lo mismo que esto. Eso se puede probar. ¿Se ve? Otra manera de hacerlo. Más corta. Después se me ocurrió hacer esto, que era más fácil, ¿no? Fíjense cómo lo cargué en el GeoGebra. ¿Para qué lo cargué así? ¿Ven? X, el nombre es XY menos 1 y es XY menos delta X. ¿Por qué lo cargué así? Porque ¿cómo obtuve cada puntito de esto? Restando a XY, XY menos 1. ¿Ven? ¿Entienden lo que hice? Y con eso
saqué estos segmentos, estos puntos. ¿Ven? ¿Entienden cómo lo armé? ¿O no entienden nada? No, sí, se entiende. ¿Se ¿Se entiende? entiende? Sí. Fíjense que los puntitos, yo tengo dos maneras de sacar los puntos. Las distancias se sacan restando. Acá la saqué la distancia, mirá. ¿Cuánto vale cada distancia? ¿Ves? En este caso valen delta X. Acá está, acá arriba la saqué. Fíjate cómo saqué delta X. Dividí en 5. Perdón, esa no es. Es esta, creo. Acá está. XY menos XY menos 1, ¿ves? 3/5. Porque acá estoy dividiendo en 5. En 5. A ver, acá lo dividí en... Creo que lo puse mal. Ahí te lo tengo dividido en 5. Quiere decir que esto sería... No me lo toma. No me lo está tomando la cuenta. Me lo está tomando para n igual... El delta X no me hace la cuenta. ¿Por qué no me la hace? Bueno, se me debe haber tildado algo. El n no me hace la cuenta, el contador. El delta X no me lo está calculando. Y eso que lo puse 2 veces, mirá. Bueno, lo debe haber tomado para alguna otra cosa, ¿ven? Pero lo cargué y funcionaba. Pero ahora no me funciona. A ver si para 3. Ahí está, delta X3. Está bien. Porque si yo tengo, si n vale 3, el delta X, ¿cuánto es? El delta X3. Si n vale 3. Tengo que dividir. Ahí tengo 1, 2, 3. El delta X total es 1 en 3. Uno. Claro, porque es 3, claro, ahí está el delta X total, es 1. Pero si el n vale 5, el delta X es menos 1,4 menos más 2, ¿no? 2 menos 1,4 da 0,6, acá está. ¿Lo ven? Sí, sí, ahí se ve. Ahí creo que se Ujú. ve bien, ¿no? El Sí, delta sí. X vale, cuando el n vale 5, ¿ven? Es este valor de acá, el largo del segmento es. Si n va a haber, vamos a mirar alguno que dé entero, a ver. A ver, ¿ese dónde está? Ese es de 15, mirá. Mirá todo lo que podés hacer cualquiera, ¿ves? ¿Cuánto da la diferencia entre cualquiera de estos dos segmentos? Mirá, miramos acá donde está el 0. 0,2. Menos 0 da 0,2. Acá está el delta X, ¿ves? Un quinto, ¿ves? Acá lo puse en fracción y acá lo puse en número decimales. No sé si se ve bien lo que es la partición. ¿Quién es el delta X? ¿Quiénes son los XY? Los XY menos 1. ¿Quedó claro esto? ¿Quién es el contador y quiénes son los números de la partición? ¿Quedó claro? ¿O no? Sí, Jorge. ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe, quedó claro, porque encima me parece que esta es la primera vez que lo hace, o no llega a ver, porque yo No es tengo la primera anotada vez la que teoría, no lo hice, no, nunca lo hice. claro, tengo anotada la teoría y con esto ya me quedó claro. Yo tengo del 2021 que había hecho esto, Algo y hoy parecido, es... así. Claro, no, por eso. Y ahora como que lo está haciendo y con los deslizadores se entiende mejor. ¿Se entiende bien ahora? Muy Sí, bien, sí. Cuando muy bien. calculamos el delta X, Ujú. hacemos B menos A sobre N. ¿Habría que ponerle un módulo ahí? ¿Un valor absoluto? Fíjate una cosa, si vos haces B menos A Porque, sobre N siempre es positivo, pero B menos claro, A, N siempre es positivo. claro, estamos Por tomando ahí que B sería siempre, 1 menos... estamos tomando siempre que B es mayor que A, en este ejemplo.
Si vos tomás cualquier punto de acá, cuando haces la resta, te queda bien. Fíjate que recién hice restas de B menos A cuando B es mayor cuando B en realidad siempre es mayor que A. Porque estamos considerando siempre que B es mayor que A. ¿Cómo es, Ariel? Claro. Estamos siempre, así que siempre te va a dar positivo, no hace falta poner el Siempre va módulo. positivo, sí. Porque el Creo que lo intervalo, estaba viendo al revés. claro, si vos restás al revés, estamos mal. Menos B, sí. Ahí O sí, sea, estamos. la Ahí, operación ahí es B necesitaríamos menos A. módulos. Ahí precisaríamos módulo, pero Claro. como estamos definiendo el intervalo, en el sentido, como es, bueno, ese problema en varias variables lo vamos a tener, eso que acabas de plantear, porque en varias variables tendríamos que definir un recinto regular. ¿Qué sería una partición en un recinto regular? En rectangulitos chiquitos, ¿está bien? Que tienen que ser iguales, pero no iguales entre ambos lados, que serían cuadrados, sino que tenía que ser iguales sobre el eje X, iguales sobre el eje Y, podría tener 10 sobre el eje X, 5 sobre el eje Y. Entonces, en lugar de tener un intervalo, tendría un recinto rectangular que dividir. Y cada pedacito, en lugar de ser un segmento, sería un segmento de área. ¿Entienden? Si lo llevamos a varias variables, a un dominio de R2, a esto. Ajá. Y ahí sí habría que tener cuidado quién es el mínimo y quién es el máximo y cómo restamos. Por eso hay que definir bien B menos A. Por eso el intervalo va de A a B. Como estamos en números reales, no tenemos el problema del orden, ya sabemos que están ordenados. Eso después, en varias variables, hay que aclararlo. Eso que acaba de decir Ariel. ¿Estamos? O sea que no vino mal la observación. A ver si hasta acá estamos. Sí, sí. Bueno, ya que estamos con el gráfico, vamos a definir algo que se llama refinamiento de una partición. ¿Escucharon alguna vez eso? Eso no, nunca lo Eso escuché. no lo escucharon nunca. ¿Qué es un refinamiento de una partición? Es una partición metida adentro de otra más chiquita. Y así sucesivamente. Cuando una partición es más refinada que otra, cuanto más particiones se dividan en los segmentos. Por ejemplo, si yo tengo una partición con n15, es una partición más refinada que una de n igual a 8. Y una de n igual a 8 es más refinada que una de n igual a 5. Y una de n igual a 5 es más refinada de una igual a 3. De n igual a 3. ¿Entienden lo que es un refinamiento? El concepto, la idea. Ya la vamos a definir bien ahora, lo que es un refinamiento. Vamos a poner el contador en 0. Miren que el contador de I, que no se los mostré, si lo quieren cargar, miren cómo lo puse el contador de I. ¿Entre qué valores oscila? Para que cuente. El mínimo, 1. Hasta Y el N. máximo, N. N. o sea, primero cargué el primer contador y el segundo contador está en función del primer contador. O sea, el segundo deslizador, Mira. ¿cómo? Uno lo pusiste en función del otro. Hasta ahora no habíamos hecho, siempre lo poníamos en forma individual. Bueno, esto también lo pueden hacer con el GeoGebra y acaban de aprender otra cosa, que mal no vino. Todo lo que, vos fijate todo lo que se puede aprender, ¿no? O sea que cuando n vale 1, este tiene que valer 0. Por eso este contador, cuando n vale 1, se fue el redondelito, no puedo hacer nada, ¿ves? No lo puedo tocar. En cambio, cuando n vale 2, ahí lo puedo contar, porque ahí cuenta. ¿Por qué cuenta cuando n vale 2? Y bueno, porque tengo la partición al medio, ¿ves? Cuenta 1 y 2. Si yo le dibujo el segmento, que cuente, ¿ven? Ahí cuenta 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Pero cuando n vale 0, n vale 1, el contador, el i empieza en 0. ¿Por qué? Porque estoy acá en el punto A. No cuenta nada. El segmento 0 cuenta. ¿Está claro? ¿Se ve esto? Una cosa que no les había dicho. Muy bien. ¿Eh? Muy bueno saberlo, porque no sabía tampoco yo. Nadie lo sabía. Muy bien, eso me interesa. Que aprendan cosas nuevas que nunca vienen mal. Muy bien.
Ahí tenemos una partición. Vamos a hacer dos particiones ahora. Vamos a hacer la partición N5 con 5 partes, la que teníamos recién. Y la vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tengo a N5. Vuelvo el contador a 0. Y ahora, que ya conté esa, voy a agarrar y voy a definir otra partición. Voy a borrar para que no me dibuje arriba de esto que ya dibujé. Tengo otra partición por acá abajo para n igual a 10. A ver, 10 vamos a poner. ¿Está bien? La partición n igual a 10 va a ser una partición más refinada que para n igual a 5. Vamos a contarla y vamos a ver los segmentos para n igual a 10. ¿Está bien? Vamos a contarla con el contador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Se vio? Lo malo de estas dos particiones es que los puntos donde se dividen están coincidiendo. Entonces, ¿saben lo que voy a hacer? Le voy a poner, voy a sacar esta última. ¿Sí? ¿Ven? Voy a sacar esta última. Me va a borrar todo igual. Le voy a poner esta igual a 11, ya que estoy. Así no coinciden los puntos, 12. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta que esto a mano me hubiera vuelto loco haciéndolo? Ahí tengo 12 divisiones. ¿Está bien? Y ahora voy a borrar esta y voy a poner la más chica. En realidad, la más grande, la división más grande, la que tiene intervalos más grandes. No imaginaron que se podía hacer todo esto, ¿no? A ver, vamos a poner n igual a 5. Entonces ahora, para n igual... me dibujó acá, bueno, no importa. Para n igual a 5, arrancamos. Mirá, los segmentos, ¿dónde están? Miren dónde están los segmentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero miren dónde quedaron los puntos naranja, que creo que se ven también, de la partición anterior. ¿Qué opinan? La partición n igual a 12, la segunda, está incluida en n igual a 5. No sé si se ve. Por ejemplo, en el primer segmento de n igual a 5 está incluida 2 segmentos y un poquito de la partición n igual a 12. Se dan cuenta que en cada Sí. segmento de n igual a 5 tiene segmentos o fracciones de segmento de la partición n igual a 12. Sí, decime. No, no, yo decía que sí, que se ve. ¿Se Que ve en cada entonces? segmento se ven dos. Sí. Y así podría seguir. Podría seguir dividiendo los segmentos eternamente y contándolos, una partición adentro de la otra. Supongamos que yo agarro esta partición, ahora la voy achicando y voy agrandando los segmentos. Se dan cuenta que estas particiones yo puedo tender con los segmentos a infinito, ¿no? Creo que voy a dividirla, voy a poner una división así, no hace lío la... ¿Qué sé yo? Voy a poner, a ver, 90. Vamos a dibujar. Mirá dónde está, para 90. ¿Habrá 90? Mirá, uno al lado del otro va. Mirá, ¿qué les parece? Llegué. ¿Esta es más refinada que la otra o no? Esta está bien refinada, pero si yo Ah. amplío el intervalo y miro dos de ellas, están cerca, pero no tanto, porque yo puedo seguir ampliando el intervalo y ahí ya la estoy viendo con distancia, mirá. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Quiere,
quiere decir que tengo una partición adentro de la otra. Quiere decir que un refinamiento, ¿qué es? Es tener una partición dentro de la otra, de este intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Me van a decir, ¿para qué carajo servirá todo eso? Bueno, ahora ya vamos a ver. Entonces vamos a poner la definición que sigue. ¿Qué número de definiciones vamos? Definición 4 es número... esta. Muy bien. Definición 4. Definición 4. Entonces, se define un refinamiento de una partición regular de un intervalo incluido en R al conjunto de particiones. Es un conjunto, un refinamiento formado por, y acá hay que tener cuidado para no meter la pata con lo que hicimos hoy. Nosotros hoy llamamos a la partición Pn, una partición cualquiera, donde teníamos x0, x1, xn, que eran los puntos que marcaban la partición. Un refinamiento es eso también. Porque yo puedo tener la partición, por ejemplo, Pn, que puede formarse por P0, P1, P2, Pn. Vamos a ponerle, no, Pn no, vamos a ponerle P acá. A ver cómo lo puedo llamar. Porque acá aparecen el problema con los nombres. Pero bueno. Porque esta partición, fíjense, si yo hago un refinamiento, quiere decir que yo tengo un conjunto de particiones. Yo hoy cuando tomé Pn era un Pn particular, era P5. Pero P5 es un refinamiento. ¿Está bien? Si yo tomo P8, ¿está bien? Pn igual a 5, Pn igual a 8, tengo la partición P8. Esta partición es más refinada que esta. ¿Se ve lo que quiero decir acá? Ya ves. Entonces, acá podríamos escribir, a ver cómo lo escribo esto. Yo puedo tener una partición que no tenga nada, que no parta en nada. Esta no tiene sentido. Si querés, podríamos empezar en P1, ¿no? Fíjense que los intervalos, cuando yo definí los intervalos arriba, a ver si los podemos escribir así, si conviene escribir así, le voy a poner P, porque yo hoy definía la partición Pn, hoy la definimos así, ¿no? X0, X1, X2, Xn. Eran los puntos que marcaba las partes, ¿está bien? Y ahora yo lo que quiero decir es que esta n puede variar. Si n vale... Acá la n está indicando el número de orden de la parte, ¿ven? Del punto que estoy partiendo. Pero acá no estoy indicando eso. ¿Qué estoy indicando con la n? Estaríamos indicando, por ejemplo, si yo tomo la partición P5, estoy indicando X0, X1, X2, X3, X4. Pero si yo marco un refinamiento de P5, marco a P,
8, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy indicando? Aquí X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8, ¿no? Tengo todos estos X, que son los puntitos que yo marqué ahí en el GeoGebra, ¿se entiende? ¿Entienden eso? Entonces a la partición la vamos a llamar P directamente. Y esa partición puede tener todos estos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cualquier elemento de n. Si quieren lo podemos poner Pn acá y acá en lugar de ponerle Pn le ponemos Pi, cualquier Pi cualquiera, ¿no? Con I variando de 0, 1, 2 hasta n. Ahí, más o menos ahí quedaría la anotación. Habría que ver si hay algún libro que la dé mejor la anotación esta, pero bueno. ¿Y qué condición tiene que cumplir todo esto? Esto con respecto a la anotación, que es la que más me preocupa porque después hay que anotar y uno se hace un lío bárbaro. Esto se los dejo anotado para observar. Esta es la partición. Y estos son dos casos, ¿no? ¿Se ve? P8, por ejemplo, es más, observación, refinada que P5. Por lo tanto, P8 está incluida en P5. ¿Se ve eso? Estos puntitos están metidos adentro de estos otros, porque los segmentos que marca P5 son más grandes que los segmentos que marca P8. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, se entiende, profe. Sí, sí. Lo que es un refinamiento. Entonces, ahora... Entonces, Sí, mientras escucho. más dividimos el intervalo, no, que yo quería sacar como una conclusión. Mientras más dividimos el intervalo refinamos más. Refinamos O más. sea, Partición. Exactamente. Ah, ok. Yo puedo ir, Pn va a estar incluida en Pn-1, Pn-1 va a estar incluida en Pn-2, y así va a estar incluida, qué sé yo, en P2, va a estar incluida en P1 y va a estar incluida en P0. En realidad P1 sería el intervalo y P0 no sería nada, no existe, cero. ¿Se entiende? Este cero a veces lo ponen, a veces no se pone. Esto tiene mucho problema de anotación. Por eso yo estoy tratando de usar esta anotación que la estoy armando con ustedes. Este sería el refinamiento. Esto es lo que tiene que cumplir el refinamiento. ¿Está bien? Que una partición esté incluida en la otra. No sé si quedó claro hasta acá. Sí, pinopi, lopi. Sí, quedó claro hasta ahora. Sí, Jorge. Quedó claro. Me van a decir, ¿para qué cazzo sirve tutti esto? Vamos al GeoGebra de nuevo. Vamos a plantear el problema y después que descansemos un ratito, vamos a resolver. Porque ahí se está riendo Alicia, porque si no Vanessa se me va a comer algo y me deja en banda. Y para que ya la conozco, voy a hacer lo que quiero hacer antes de que se las tome. Muy bien. Ahora vamos a incorporar una función arriba de este intervalo. ¿Qué función elegí para el ejemplo? Nada ni más ni menos que la función e a la x. ¿Por qué elegí esa función? Primero porque es una función muy bonita, como pueden ver. La voy a achicar porque fíjense que no me abarca el extremo superior del intervalo. A ver, ahí ya está, ¿no? Acá arriba va a parar, por acá. Sí, eso lo preciso todo. ¿Se ve bien, no? El intervalo, donde está la función, todo. Y se ve bien, profe. La idea, cuando yo quiero definir la integral de Riemann, que es la idea de acá, esa integral de Riemann se define sobre este intervalo refinado. ¿Escucharon? Haciendo que ese refinamiento se haga cada vez más refinado, es decir, cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, los segmentos sobre el intervalo de las subdivisiones van a tender a cero.
porque la distancia entre xy y xy menos 1 va a ser cada vez más chica. ¿Está claro? Me van a decir, ¿y por qué se define sobre ese refinamiento tendiendo a infinito? De tal manera que los xy menos 1 se vayan a 0. Porque la idea, vamos a empezar con la idea haciendo una partición regular del intervalo en 3 partes, nada más. ¿De acuerdo? ¿Entienden? Sí, sí. En 3 Sí. partecitas. Para empezar con algo fácil, voy a elegir un n igual a 3 y voy a contar los segmentos para ese n igual a 3. Vamos a poner la partición para n igual a 3. Voy a sacar el h de abajo, así se ve bien. Ahí tengo un intervalo dividido en 3 partes. Y la idea de este intervalo dividido en 3 partes consiste en buscar para cada punto del intervalo la imagen de tal manera que arme 2 sumas con las funciones que puedo definir para esos puntos. Por ejemplo, para esta subdivisión en igual a 3, tengo los 2 puntos iniciales y finales. No, este no. A ver dónde está. Déjenme buscarlo, si me quieren sacar bueno. Ay, 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 ay. A ver. Vamos a ponerlos ahí, en el origen. Ahí tengo los 2 puntos. Voy a sacar la letra porque no hace falta poner la etiqueta. Ahí tengo, fíjense, 2 puntos del intervalo. Entonces, por ejemplo, para el extremo inferior del intervalo, que está en color rosa, ¿no? Magenta, y el extremo superior está en color rojo, no sé si se ve. Entonces voy a buscar para esos puntos las imágenes. Y con esas imágenes voy a formar un rectángulo como ese para ese intervalo. ¿Se ve? Es decir, con el límite inferior del intervalo, busco la imagen en el eje Y y cuando me encuentro con el límite superior del intervalo, formo un rectángulo que tiene una determinada área. ¿Se ve eso? Lo mismo hago con el extremo superior ahora. Agarro el extremo superior, busco la imagen y formo un rectángulo donde ese extremo superior forma un rectángulo con el extremo inferior inmediato. Entonces tengo un rectángulo superior donde la función queda entre medio de esos 2 rectángulos, ¿se ve? Se ve. Sí, sí. Y eso lo voy a repetir para cada índice Y. ¿Se ve? Sí, sí. Si yo sumo las áreas que ustedes ven ahí, ¿qué áreas ven? Las rosas, las fucsias y las rojas. Las fucsias le faltan un gran pedazo para completar el área debajo de la curva y las rosas le sobran un gran pedazo para completar el área debajo de la curva. O sea, tengo áreas que me sobran, que son las superiores, y áreas que le faltan para llegar a tener el área debajo de la curva, que sería esa, ¿ven? ¿Se ve? Sí, sí.
Pero hay un límite superior y un límite inferior de estas áreas que forman un único rectángulo, que es cuando esto pasa, cuando el segmento no está dividido en ninguna parte. Cuando el segmento no está dividido en ninguna parte, tengo solamente dos rectángulos. El que sobra todo, como pueden ver, y el que le falta mucho. Quiere decir que el área que va a estar de esta integral, de esta cuenta, que después vamos a llamar integral, esa área, va a ser siempre más grande que el menor de todos los rectángulos cuando el segmento tenga una partición 1, porque hay un solo segmento, y va a ser siempre más chica esa área que cuando tenga esa misma partición para el extremo superior del intervalo. ¿Ven? Este rectángulo rojo se forma con el extremo superior del intervalo y el rectángulo fucsia se forma por el extremo inferior del intervalo. No sé si se ve. De tal manera que lo que queremos buscar nosotros es el área que está entre medio de esos dos rectángulos, que sería esa área. ¿Se entiende? Y para eso vamos a usar la idea que estuvimos tirando recién, el refinamiento de una partición, para buscar esa área. En eso vamos a definir dos o tres cositas básicas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar, por ejemplo, ese punto que es la imagen del punto rojo en el eje Y. ¿Se ve? Lo voy a llamar MI mayúscula. ¿Ven? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, profe. Sería f de b, ¿no? La función evaluada en el punto B de X me da MI mayúscula. Y MI minúscula es la función evaluada ¿dónde? En el punto A. ¿Sí o no? ¿Se ve? Ahí Sí, tengo en el el punto A. segmento que forma el rectángulo. Acá tengo el otro segmento que forma el otro rectángulo. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que cuando yo aumento el número de particiones, vamos a llevar n igual a 3, miren este detalle, porque esto después no se puede ver de otra manera, y es difícil de entenderlo. Para n igual a 3. ¿Qué pasa? Fíjense que eso no cambia. Ahí lo puse para n igual a 3. ¿Qué va pasando con esos puntos? ¿Cómo son las distancias siempre? Son más chicas que cuando yo tengo el extremo de un rectángulo completo, es decir, cuando el segmento no sufrió ninguna partición, o sea, tengo el segmento entero, la distancia que hay entre MI grande y MI minúscula siempre es más chica, aunque tenga la última, que esta se ve grande, ¿no? Pero fíjense que siempre esas distancias son más chicas entre MI minúscula y MI mayúscula. Fíjense que cuando tiendo a 0, o sea, cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa con esas distancias? Y se van achicando cada vez más. No Y importa las donde yo áreas, cuente, exacto. Yo puedo contar en cualquier lado, pero cada vez se van a achicar cada vez más, ¿ven? O sea que esa distancia en algún momento van a tender a 0. ¿Ven? La imagen se ve que el MI minúscula se acerca al MI mayúscula, no importa en qué segmento esté contando, ¿eh? Fíjense que lo puedo contar ahí, lo puedo contar allá, pero en cualquier momento, ¿ven? ¿Ven cómo se acerca? No importa dónde esté contando. Yo puedo aumentar mucho la distancia y cada vez se va secando a 0. Miren dónde estoy ahora. Casi uno arriba del otro, ¿ven? Y todo va a tender a 0, ¿ven? Cuando el n se haga infinito, estos dos puntos van a tender a 0, ¿ven?
Siempre. Salvo que van a moverse cuando yo mueva el i, que lo estoy contando, ¿ven? Pero siempre van a tender a cero, ¿ven? ¿Y qué estoy generando cuando esos dos puntos tiendan a cero? Debajo de la curva. Miren, ¿qué estoy pintando? El área de la El curva. área buscada. Quiere decir que esta diferencia de estas alturas de estos rectángulos van a depender del número n. Creo que nunca lo vieron así, ¿no? No. No, buenísimo, profe, se reentiende. Cuando tienda al infinito sería el área sería la sumatoria de todo el... A ver cómo lo puedo explicar. La base por la De altura y la todas altura las, sería claro, de todas el las punto imágenes. de la curva, ¿no? Ya no sería esta la altura, sino sería que un rectángulo coincida con el otro. Lo podemos ver en menos divisiones. Mirá, en menos divisiones se puede ver. Supongamos que vos tengas esa partición, ¿no? Esa partición. Mirá esa partición. Espera, perdón. A ver, n igual a 10. A ver, le voy a poner n igual a 12, la que habíamos puesto hoy. Si tuviera un buen pulso sería bárbaro, muchachos. Ahí. Ahí esa sería n igual a 12. Mirá, en n igual a 12, si yo los cuento y lo barro, mirá la diferencia que vos tenés entre un punto y el otro, ¿ves? Eso es n igual a 12, mirá. Ahora voy a tomar una partición más grande que n igual a 12. ¿Escuchaste? Ujú. ¿Sí? Mirá dónde está el M1 y el M2 acá, ¿no? Ahora voy a tomar una partición un poquito más grande. A ver dónde la tengo. Eso es M igual a 12. Acá. Voy a borrar esta. Y voy a tomar esta. Pero para tomar esa voy a primero a dividir el intervalo para que... Le voy a poner n igual a 25. A ver. Mirá para n igual a 25. Con esa partición. Mirá lo que va a pasar ahora. Cuando yo lo cuente. Mirá las diferencias que hay en los intervalitos. Cada vez hay menos, y si yo cada vez tiendo esto, el n lo tiendo a infinito, mirá los rectángulos cómo se achican. ¿Se ve? Si yo borro la partición original, que ya no me interesa, mirá ahí los rectángulos. Cuento esos rectángulos. Mirá, voy a contar esos nada más. Mirá qué cerquita que estoy. Mirá los m cuánto difieren. Nada prácticamente. Mirá. Definen el área. Que está bien pegadito a la curva, ya. Claro, pero es mentira que eso es el área. ¿Por qué es mentira? Porque si yo ahora agarro y te muestro acá arriba donde está esto, mirá lo que pasa. Mirá lo que pasa. Ajá. ¿Es el área? No, es mentira. No. ¿Dónde va a ser No, el no. área? ¿Eh? Nunca va a ser el área. Va. Bueno, va a acercarse Igual cuanto más particiones y acerca- refinado esté. El Exacto. límite de esta convergencia, de estas Claro. cosas que tenemos que escribir, que vamos a ver cómo lo escribimos, cuando la diferencia sea menor que un épsilon, cuando n tienda a infinito, el límite de esta convergencia, que ahora vamos a hablar que estas convergencias se llaman sumas inferiores, las que tienen como imagen el límite inferior de la partición regular refinada, y como sumas superiores que tienen como imagen el límite de la partición regular refinada. Miren todo lo que hay que definir para definir la integral. En el límite, ese límite es la integral. Cuando esto converge, cuando esta converja a esta. Ahora, para decir, ¿en todas las funciones estas cosas convergen? No, solo en aquellas funciones que cumplan que el módulo de la diferencia entre las sumas superiores estas con las sumas inferiores de abajo, la diferencia, sea menor que un épsilon. Las funciones que cumplen eso, puedo definir la integral en el sentido de Riemann. Eso significa definir una integral en el sentido de Riemann. Encontrar que esa diferencia es menor que un épsilon dado.
Y en el límite, cuando n tiende a infinito, ese resultado de ese límite es la integral de Riemann. Y cuando yo integro, hago una integral y encuentro el conjunto de primitivas de tal manera que el límite coincida, los dos límites coincidan, ese límite que coincide va a dar el área debajo de la curva si la función está por encima del eje de las abscisas, es decir, la función es positiva. ¿Entendieron? ¿Por qué hay que refinar el intervalo? ¿Para qué se redefine, ¿cómo es? ¿Refina el intervalo? Porque ahora sí, si lo miro de lejos, va a parecer que tengo el área, pero en realidad no tengo un cacho. ¿Qué opinan? ¿Se vio bien? Sí, la Sí. verdad que sí. ¿Les gustó? Me rompí el trasero en armar esto, ¿eh? Costó armarlo. Gracias. Hay que Gracias ponerlo. porque se vio re bien. ¿Se Qué vio bien? trabajito. Gracias porque se re vio bien. Sí. Sí. Claro, Sí, la idea es que vean algo realmente de lo que pasa, porque cuando se escriben los límites ahí, nadie entiende qué es. Ahora vamos a escribir todo en los términos correctos para que vean qué significan los términos correctos en eso que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Pero antes de eso nos vamos a tomar un cafecito, un tecito, porque si no a Vanessa le va a agarrar un ataque. Entonces, para que no le pase nada a Vanessa, que después se me Tienen que espianta. estar todos agradecidos al ataque de Vanessa, ¿eh? Gracias, Vane. Gracias, muchachos, porque Vane. Bueno, esperemos que cuando volvamos no se me desaparezcan 3 o 4 y me quede Vanessa sola. Porque nunca nos desaparecimos, nunca. No, ya sé que no. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Descansamos 10 minutos, 15, ¿les parece bien? Y 5 y cuarto. Y vamos a hacer la introducción a las sumas superiores de Riemann. Ya se imaginan que pueden ser las sumas inferiores de Riemann, las sumas superiores e inferiores de Riemann en una única partición y después para un conjunto de particiones refinadas. Suena terrible decir eso, que las particiones son refinadas. Y después vamos a introducir el concepto de la integral. Y por ahí creo que vamos a quedar hoy. No sé si les parece bien la idea. Lleva tiempo hacer esto, como pueden ver. Espectacular. Sí. Porque ahora vimos el problema, mostramos qué son refinamiento, cómo se encajan los intervalos. Piensen que un refinamiento es un intervalo encajado adentro de otro. Y cuanto la partición tenga más partes, es más refinada, porque está más subdividida. ¿Está bien? Si ustedes tienen que, ¿cómo es? Refinar la harina, ¿qué hacen? La pasan por un tamiz. ¿Qué significa refinar? Que esté fina. Y sacar los grumos. Sacarle los grumos, ¿qué quiere? Que sea más chiquito, ¿no? No es que Claro. queden infinitos. No va a quedar infinito. Esto es la partición. Ahora, en matemática tenemos un concepto que es el infinito en acto, no en potencia. Por ejemplo, el infinito en potencia para un intuicionista diría, no existe, ese límite no existe. Usted cada vez que lo acerca, cada vez lo va a ver más chiquito. No, mentira. El límite existe, se puede hacer la operación y da justo. Esa es la diferencia entre el infinito en acto y el infinito. El infinito, por ejemplo, un intuicionista diría que las sumas de Riemann aproximan al área, el límite de las sumas, ¿no? Los dos límites coinciden, aproximan al área, y es con lo único que te podés quedar. Porque el infinito en potencia, eso sería el infinito en potencia. Cuanto más n tomo, como el GeoGebra sería un infinito en potencia, porque cuanto más n tomo, más chiquito se hace. ¿Hasta dónde va a pasar eso? Hasta que el programa te diga, mira, se cuelgue y no funcione más porque ya le metiste tanto n, le pone, si le llega por 1.000.000, te podés imaginar que hiciste 2 movimientos con el deslizador y murió el GeoGebra. ¿Entienden lo que pasa? Porque no lo va a agarrar. Entonces, ¿qué sería el infinito en acto? Que ese valor lo podés, la diferencia cuando tiende a infinito, es decir, cuando tiende a cero la diferencia y la cantidad tiende a infinito, el infinito en acto es que hay un valor final en el infinito. Y ese valor final se hace con la cuenta de la integral.
y da exacto, no es que da aproximado. ¿Entienden la diferencia? Que en la matemática sí está el valor final del infinito. Por eso existe el infinito en acto. Que el otro día lo que yo les trataba de hacer entender a Cecilia, que preguntó esa boludez. ¿Entienden lo que pasa? Acá el mejor ejemplo es este. Se quedaron pasmados, no pensaron que tenía que ver, que era un intuicionista. Por eso la posición intuicionista que da lugar al constructivismo y toda esa estupidez que dicen, no existe. Son todas patrañas. Como decía Mario Bunge, no me hablen de patrañas, decía él. Porque existe el infinito en acto. ¿Qué significa en acto? Es que yo hago la cuenta y da en acto ahora, ya y ahora, el resultado, sin hacer esa infinitud al infinito de que esté en potencia y nunca llego. En realidad sí llego. No llego por ese camino, pero el resultado está. Y el resultado es la integral. Van a decir, ¿cómo se encontró que ese resultado esté? Se miró por las sumas, se ve que eso es porque eso es inductivo, el infinito en acto es algo inductivo en potencia, pero el infinito en acto es algo deductivo, proviene de este concepto formal del concepto de límite. Por eso un intuicionista el concepto de límite lo toma, pero no puede tomar el resultado, toma el proceso. Como no tomaría el resultado de una integral. Para un intuicionista esa integral no existe. Porque siempre va a encontrar esa diferencia el intuicionista. Mentira, sí existe. Y el programa que yo estoy usando en GeoGebra está cargado con la cuenta. Después vamos a ver cómo se hace la cuenta para obtener el infinito. El resultado es el límite, que es un número. Es un número concreto y es finito y empieza y termina ahí. No sé si se entiende la idea. No sé si queda claro esto. Sí. ¿Se dan cuenta por qué yo no comparto esas ideas de los intuicionistas y toda esa estupidez que dicen? Porque va en contra de esto. Tendríamos que deshacernos del análisis matemático entonces. Porque el análisis matemático vino a resolver el problema del infinito en acto y en potencia. Vos para generarlo podés generarlo en potencia, como son las sumas de Riemann. Pero en realidad la solución te lo da el infinito en acto. Ahora estamos mirando el problema como un problema infinito de sumas continuas, infinitas, en potencia. Como si fuéramos intuicionistas. Ahora estamos con la camiseta intuicionista. Y la próxima clase vamos a ver la camiseta realista. ¿Entienden? ¿Quedó claro o no quedó claro? A ver. Está interesante. Sí. Y lleva tiempo, ¿eh? Parece que no, pero lleva tiempo. Y si quiero que lo entiendan, si lo quieren disfrutar bien, tienen que entenderlo bien. Si no, para hacerlo como lo hicieron ya lo hicieron de la otra manera. Vieron todo esto suelto y no está claro. Ahora están viendo qué es lo que estamos sumando. ¿Entienden? Claro. Si no, ¿qué están sumando? Por eso, ¿qué significa esa integral? ¿Saben qué significa esa integral? Es la suma total. La S, Newton, cuando escribió esto por primera vez, que fue como se formalizó, tenía la S media estirada y quedó ahí el signo de sumar. El signo de la integral es el signo de la suma. Ah, o sea que es una S Una que... estirada. Claro, mirá, no sabía eso. Sería O sea, la porque- suma de todas las imágenes en el Claro. fondo. Claro. Claro. Exacto, de las infinitas imágenes, pensando que el ancho del largo del intervalo es un punto de la curva, porque es base por altura. Ahora vamos a tener que calcular base por altura de cada rectángulo, eso, para sacar lo que hay que sumar. Y después hacer que la base se haga cada vez más chica, tanto de los que están por afuera como de los que están por abajo. Eso hay que hacer. ¿Entienden? No lo pensaron de esa manera. Me da esa sensación. Bueno, no hay problema. Descansamos los 10 minutos. Y 5 y 10 por ahí arrancamos. A ver, ¿qué hora es? No, y 20, perdón. Dale. Bueno. Dale. Listo.